Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Fernández y el video en cuestión, o lo que están viendo, es un video acerca de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior para el área de ecuaciones diferenciales, para la materia de ecuaciones diferenciales. En mi caso voy a tocar la aplicación de la flotación de una boya. Esto es para describir el movimiento de una boya cuando está en reposo y se sumerge y luego se suelta a una velocidad cero y esta queda oscilando. Sin embargo, esto va a ser explicado de forma más clara más adelante. Nos basamos en el principio de Arquímedes para partir en la solución de la ecuación diferencial y del fenómeno como tal de la aplicación. Nos basamos en el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de empuje que siente un objeto que está sumergido en un líquido en agua es igual a la masa por la gravedad. Para efectos de la aplicación o para efectos de poder resolverla por medio de las ecuaciones diferenciales, vamos a descomponer masa por gravedad en ρ sub f por gravedad por volumen. Ρ sub f va a corresponder a la densidad del fluido y v va a corresponder al volumen de desplazamiento. El volumen de desplazamiento es lo mismo que el líquido desalojado, que es lo que vemos acá. Y el empuje es, este empuje que vemos acá es la fuerza producida por la masa, por la gravedad. ¿Por qué utilizamos la densidad del fluido por el volumen? Porque si reescribimos la masa es igual a densidad por volumen. Eso lo tenemos claro, es densidad por volumen. Ahora dejamos hasta acá. Vamos a utilizar también como apoyo este ejercicio que nos dice una boya cilíndrica de radio R y de altura H y de densidad de la boya se encuentra flotando en la superficie de un lago como se muestra en la figura. Básicamente hasta acá nos está describiendo pues esta figura que vemos acá. Inicialmente la boya se encuentra en equilibrio, de repente se sumerge a una distancia x sub 0 y se suelta con una velocidad igual a 0. Determine la ecuación diferencial que modela su sistema y su solución. Si la boya tiene dimensiones H1, R5 y su densidad es de ρ 500 kg sobre metro cúbico, determine la posición de la boya en todo tiempo. Si se sumerge a una profundidad de x 0.1 metros a partir de la posición en equilibrio, esta posición de equilibrio la definiremos después también a manera de resolverlo por medio de las ecuaciones diferenciales, tomando en cuenta que la gravedad es 9.81 metros sobre el segundo cuadrado y que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acá nos está dando valores iniciales para lo que luego será la solución de nuestro ejercicio. Vamos al siguiente. Entonces hallamos el peso de la boya. El peso de la boya está dado por la densidad del agua por la gravedad. Por la masa de la boya por la gravedad, porque es masa por gravedad, pues nos da el peso. Entonces, una vez más, volvemos a descomponer la masa en términos de densidad y volumen, como mostramos ahora, masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces tenemos que la densidad de la boya por el volumen de la boya por la gravedad va a ser igual al peso de la boya. Una vez más, descomponemos el volumen en la ecuación auxiliar que teníamos al comienzo, que es que el volumen de la boya va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura, que corresponde a esto, es pi por radio al cuadrado por la altura, nos va a dar el volumen de la boya. Entonces la ecuación ya reescrita del peso de la boya parte de masa de la boya por gravedad a ser densidad de la boya por pi radio al cuadrado por altura por la gravedad. Esto lo vamos a enumerar como nuestra ecuación o fórmula 1, que luego nos servirá para también resolver la ecuación por medio de las ecuaciones diferenciales y por medio de igualación. Ahora, como les comentaba anteriormente, utilizaremos un punto de referencia que es h. Entonces vamos a suponer que nuestra boya está en equilibrio a una altura h. Hay otro concepto también que hay que tener muy claro, y es que la boya se encuentra en equilibrio cuando el empuje que siente la boya hacia arriba es igual, el empuje que siente la boya hacia arriba es igual a el peso de la boya. Ahí se encuentra en equilibrio, nuestra boya se encuentra en equilibrio y esto de acá da como resultado una altura h.
que va a ser nuestro punto también de referencia. Entonces ahora vamos a hallar la fuerza de flotación. La fuerza de flotación, el empuje, va a ser la fuerza que siente. Esta va a ser la... Esta va a ser... Esta va a ser la fuerza que ejerce el agua sobre la boya. O sea, en otras palabras, pues vendría siendo esto de acá. Entonces nuestra fuerza de flotación va a ser igual a la masa del agua por la gravedad. Vamos a reescribir esto. Entonces va a ser la densidad de la boya por el volumen de desplazamiento por la gravedad. Esto es para este volumen de desplazamiento corresponde a esto que habíamos visto acá. Esto va a ser nuestro volumen de desplazamiento. A esto corresponde, que es la diferencia de volúmenes que plantea Arquímedes también. Esto va a ser igual a la densidad de la boya por pi por radio al cuadrado por altura por gravedad. Esto de acá parte de reescribir el volumen de desplazamiento, porque el volumen de desplazamiento es igual. Nuestro volumen de desplazamiento es igual al volumen de la boya. Entonces podemos utilizar la misma fórmula. Entonces esta va a ser nuestra fuerza de flotación y esto lo vamos a denominar como nuestra ecuación 2. Ahora vamos a igualar la ecuación 1 y 2, que es lo que habíamos comentado anteriormente. La ecuación 1 hace referencia al peso de la boya y la ecuación 2 hace referencia a la fuerza de flotación. Entonces, como habíamos definido anteriormente, el peso de la boya es igual a la fuerza de flotación y el peso de la boya va a ser igual a la densidad del agua por pi por radio al cuadrado por altura, que va a ser nuestro volumen de la boya, va a ser igual a densidad de la boya por el volumen de la boya o de desplazamiento, que es igual, como pudimos ver acá, va a ser igual. Entonces usamos la misma fórmula. Entonces, podemos ver que acá utilizamos nuestro volumen de desplazamiento y acá esto es volumen de la boya por la altura, por h y por gravedad. ¿Qué es h? Bueno, acá es más fácil. H mayúscula es la cantidad de la boya que está sumergida y h minúscula va a corresponder a toda la altura de la boya. Entonces, es una aclaración. Ahora vamos a volver a trabajar con esto que teníamos acá. Podemos cancelar esto y tenemos que la densidad del agua por la altura. Pues también podemos cancelar la gravedad. La densidad del agua por la altura sumergida, la parcial, es igual a la densidad de la boya por la altura total. Ahora vamos a hallar h y h va a ser la densidad de la boya por la altura parcial sobre la densidad del agua, sobre la densidad del agua. Todo bien hasta ahí. Entonces ahora vamos a aclarar una cosa, y es que como vimos en un comienzo, nos decía el ejercicio de apoyo, nos decía si se sumerge a una profundidad de x sub 0 igual a 0.1 metros. El problema consiste en que yo tengo un sistema en equilibrio, como vemos acá, este sistema está en equilibrio. Entonces luego yo lo que hago es sumergir la boya una distancia x sub, esto de acá es una distancia x sub 0. Lo que hago es sumergir la boya a una distancia x sub 0 y luego soltarla sin generarle una velocidad. Producto de sumergir la boya, de romper el equilibrio de la boya, pues va a hacer que la boya empiece a oscilar, empiece a tener un movimiento hacia arriba, un movimiento hacia abajo, un movimiento hacia arriba, un movimiento hacia abajo, un movimiento hacia arriba, empieza a oscilar. Entonces, para cada instante, esta distancia x sub 0 pues puede ser negativa o positiva. Puede ser negativa o positiva dependiendo de si x sub 0 está por fuera del agua, como lo vemos acá. Esto sería una distancia x sub 0 positiva y esto sería una distancia x sub 0 negativa porque está debajo del fluido, debajo del agua. Esa es a manera de aclaración. Entonces ahora vamos a definir cuál es la fuerza que va a sentir la boya en cualquier instante, esto tomando en cuenta de que ya no estamos en equilibrio.
Entonces ahora acá hay que apoyarnos en una ecuación que la tenemos acá. Fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a colocar acá también. Fuerza es igual a masa por aceleración. De ahora en adelante la boya no se encuentra en equilibrio, razón por la cual vamos a tener que apoyarnos en esta ecuación pues para poder definir cuál será la posición de la boya en cualquier instante. Pero por ahora vamos a definir cuál va a ser la fuerza que siente la boya en cualquier instante. Entonces nosotros entendemos que fuerza es igual a masa por aceleración, razón por la cual nuestra fuerza, la fuerza que siente la boya, va a ser igual a la fuerza de flotación menos la masa de la boya por la gravedad. Esto es el peso. Esto es el peso de la boya. Hay que tener en cuenta que la fuerza de flotación va hacia arriba y la masa por la gravedad, esto es la fuerza de flotación. La fuerza de flotación va hacia arriba y el peso de la boya va hacia abajo. Entonces, el peso de la boya va hacia abajo. Reescribimos esto, por eso se resta, porque esto va a dar como producto una distancia d. Pero bueno, eso es en el fenómeno físico, va a dar como resultado una distancia. Acá no se va no va a ser fácil de evidenciar, pero ya luego sí. Entonces reescribimos esto y tenemos que la densidad del agua por el volumen de desplazamiento por la altura sumergida menos x corresponde a x sub 0, que es qué cantidad, qué distancia, para saber si está sumergido arriba o abajo, por la gravedad menos la densidad de la boya por pi por radio al cuadrado por la altura parcial sumergida, por la altura total, perdón, por la gravedad. Operando esto nos va a dar como resultado que la fuerza que siente la boya en cualquier instante va a ser igual a menos la densidad del agua por pi por radio al cuadrado por x por la gravedad, teniendo en cuenta que x va a ser la distancia de desplazamiento y esto puede ser un número negativo o puede ser positivo dependiendo de si se encuentra sumergida o por fuera del fluido. Ahora, como comentábamos anteriormente, la boya ya no se encuentra en equilibrio, entonces vamos a empezar a igualar, pues a trabajar con las ecuaciones que ya teníamos y a igualarlas. Entonces ahora trabajamos con esta ecuación, esto va a ser mi fuerza, F, y nos apoyamos en esta ecuación también, en la que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a tener que la masa de la boya por la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a la densidad del agua por x por g. Esto es producto de derivar la posición, pues tenemos en cuenta que la masa por la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces pues por eso tenemos acá la segunda derivada, porque la aceleración es la segunda derivada de la posición. Esto lo entendemos porque la posición, entonces la primera derivada de la posición nos da como resultado la velocidad y la segunda derivada de la posición nos da como resultado la aceleración. Es por esa razón que tenemos acá la segunda derivada. Ahora lo que hacemos es reescribir la masa en términos de densidad y volumen. Entonces ahora la densidad del agua por el volumen de desplazamiento, que es pi por radio cuadrado por h, por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, es igual a menos la densidad del agua por la densidad de la boya por x por la gravedad, teniendo en cuenta que x es pues, la distancia que está sumergida o por fuera del agua con respecto a nuestro punto de referencia, que es este de acá. Vale, entonces ahora lo que hacemos es reescribir la ecuación. Pasamos esto de acá, dividimos a ambos lados, completo. Dividimos a ambos lados densidad de la boya por la altura y nos va a dar como resultado que acá la segunda derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a menos la densidad del agua por x por la gravedad sobre dividimos a ambos lados por la densidad de la boya
por la altura, y esto va a estar negativo. Lo pasamos a sumar al otro lado y nos va a dar como resultado una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, que es lo que tenemos acá. Esto es una EDO. Entonces nos va a dar como resultado una ecuación diferencial de segundo orden homogénea porque está igualada a 0. Y ahora vamos a tomar todo este factor que está acá en paréntesis como nuestra W. Esta W va a ser como una especie de frecuencia, entonces lo vamos a tener por acá. Esto va a ser nuestra W. Y a esto no le vamos a poner atención por ahora. Vamos a ver que esta va a ser nuestra W. Podemos reescribir nuestra ecuación diferencial de segundo orden homogénea de esta manera, en la que y2' más W por y es igual a 0, que es básicamente lo mismo que tenemos acá. ¿Listo? Bien, ahora vamos a reemplazar. Vamos a ver que esta y2' va a ser m2 y y va a ser pues 1, entonces w, vamos a despejar m, despejamos m y sacamos raíz cuadrada. Esto pasa a este lado negativo, como vemos acá, y para cancelar este cuadrado pues pasa, colocamos la raíz, sacamos raíz a ambos lados y cancelamos este cuadrado. Y podemos ver que tenemos el caso 3, podemos ver que se nos presenta el caso 3, que es este que está acá, y es números imaginarios, es una raíz de un número imaginario, razón por la cual nosotros expresamos pues nuestra ecuación base, nuestra ecuación como guía, que es esta, YH es igual a Euler a la alfa por x factor de C1 coseno de beta por x más C2 seno de beta por x. Y ahora vamos a reemplazar los valores que nos da, que tenemos gracias a este teorema. Entonces tenemos que alfa va a ser 0, razón por la cual esto va a ser 1. Esto va a ser 1. C1 por coseno de W, acordémonos que todo esto es W. Y es más C2 seno de W, acordándonos que esto también es W. Acordándonos que esto también es W, entonces nos da como resultado que esto va a ser 1. Tenemos como resultado esto de acá. Y ahora, bueno, nuestra W nosotros la dejamos expresada acá, que es raíz de densidad del agua por la gravedad sobre la densidad de la huella por la altura. Ahora utilizamos los valores iniciales que nos daba el ejercicio al comienzo, nos vamos a devolver. Entonces el ejercicio nos decía, el ejercicio nos dice que, inicialmente la huella se encuentra en equilibrio. De repente se sumerge a una distancia x sub 0 y se suelta con velocidad igual a 0. Vale, entonces ahora vamos acá al final y tenemos que en el instante 0 yo sumergí la boya menos x sub 0, cosa que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Supongamos que yo tengo la boya en equilibrio en este momento, ¿cierto? Yo la tengo pues en equilibrio. Y yo con mi mano, acá con mi mano, le hago una fuerza hacia abajo y la hundo, como cuando intentamos hundir una pelota en la piscina, le hacemos una fuerza. En ese momento yo no he soltado la boya, todavía estoy tocando la boya, así que mi tiempo, mi instante es 0. Sin embargo, para ese instante 0 la boya se encuentra a una distancia x sub 0 negativa. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiere decir este PBI, este valor inicial. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la ecuación que tuvimos anteriormente, en donde esto va a ser W. Como pueden ver, pues no colocamos esto porque esto va a ser 1. Entonces tengo que C1 por coseno de WT más C2 por seno de WT, pues esto se va a hacer 0. Y mi C1 va a ser menos x sub 0 por coseno de WT. Entonces ahora yo tengo esta ecuación que me va a describir, esto de acá me va a servir para realizar una ecuación, un modelo
cuando yo reemplace los valores que me da, los valores iniciales que me da, como la altura, el radio, la densidad de la boya, tomando en cuenta la densidad del agua y la gravedad, esto de acá me va a servir, esto de acá me va a servir para llegar a un modelo en donde yo pueda definir la posición de la boya en cualquier instante con estos valores. Entonces lo que hago ahora es reemplazar esos valores con una altura de 1 metro, que es la altura total de la boya. Aquí lo podemos dibujar, ¿cierto? Con una altura de 1 metro. Tengo una densidad de 500 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo por acá un radio de 0.5 metros. Lo sumerjo inicialmente, este x sub 0, entonces acá inicialmente, según lo que me dice el problema, va a ser 0.1 metros. Va a ser 0.1 metros. Y tomando la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y pues obviamente también la gravedad, pero pues la gravedad ya sabemos que es 9. Es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Para simplificar la solución y la respuesta, vamos a sacar a volver esto que obtuvimos acá, vamos a volverlo pues un decimal, un número como tal, en vez de dejarlo expresado. Entonces nosotros acá tenemos que la densidad del agua por la gravedad, es densidad del agua que vemos acá que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad que tenemos acá que es 9.81 sobre la densidad de la boya o la altura total de la boya. La densidad de la boya va a ser 500 kilogramos sobre metro cúbico, que está acá, por la altura de la boya, que es 1 metro, entonces es por 1 metro, y esto nos da como resultado este número que es adimensional. Ahora bien, tenemos que reemplazar lo que encontramos en este sistema. Entonces, para la posición en cualquier tiempo dado, ¿cierto? Y con x sub 0 menos 0.1 coseno de w, que es lo que tenemos acá, w por el tiempo. Esta ecuación de acá me define la posición de la boya con respecto a su punto de referencia de equilibrio en cualquier momento dado. Entonces yo puedo coger cualquier problema con valor inicial en donde yo tenga un tiempo y sé que a un tiempo x voy a poder hallar pues la posición. Si x me da positivo, quiere decir que en ese instante este punto de referencia se encuentra sobre la línea del fluido. Y si me da negativo, si x me da negativo, quiere decir que el punto de referencia está así, bajo el agua. Y si me da positivo, es porque está así, sobre el agua. Entonces, esto es para cuando x me dé positivo y esto para cuando x me dé negativo. Y eso es lo que quiere describir. Ese sería el problema, esa sería la aplicación de la ecuación diferencial de orden superior, en este caso de segundo orden. Y esas son las conclusiones. Este es el resultado. Muchas gracias. Buenas noches.